Buenos días, mis amados hermanos, buenos días. Vamos a continuar en esta mañana después de haber venido de tu devocional diario. ¿Qué significa un devocional? Pues que vamos un tiempo a la palabra de nuestro Dios, vamos un tiempo a meditación en su palabra, para que meditando en su palabra nosotros podamos aplicar eso a nuestra vida. Eso es un devocional y te voy a invitar en esta mañana que juntos vayamos a una cita que se encuentra en el profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23. A partir del versículo 23, nosotros vamos allí a ver lo que el Señor habla por medio del profeta. Y nos dice de la siguiente manera, no sin antes iniciar con lo que nos llevó en esta semana a conocer lo que es nuestro Dios. ¿Qué es nuestro Dios? Él es el Dios del universo, Él es el Dios todopoderoso. Y en el versículo 23 nos dice de esta manera, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, sino gloriémonos en qué. Mas en esto se gloríe en esto, en que me entiende y me conoce. Otra versión dice, en que me comprende y me conoce, pero nos quedaremos nosotros con esta porción o con esta traducción, en que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entiende, en que me entiende y me conoce. Nos detenemos ahí un poquito. Entender. Yo puedo saber, pero no entender. Puedo saber de Dios, pero no le conozco, ni le comprendo. Y en este mundo hay muchas personas que saben de Dios, pero no le conocen ni le comprenden. Porque yo puedo saber, pero no comprender. Y un ejemplo concreto lo tenemos en el libro de los Hechos, cuando va un eunuco etíope hacia Jerusalén, regresa de Jerusalén, va leyendo una porción del profeta Isaías. Sin embargo, aunque sabe de Dios, aunque está leyendo en el texto, se acerca un emisario de nuestro Dios y le pregunta, ¿comprendes lo que lees? Y él responde muy humilde, sinceramente, ¿cómo habré de comprender si alguien no me lo explica? Y no era Felipe el que le iba a explicar, sino era el Espíritu de Dios el que tomó a Felipe y le llevó para darle una explicación acerca de lo que él leía en aquella porción. Pero aquella porción de la Escritura, aquella lectura, como tú y yo estamos cada mañana yendo al encuentro con Dios, al encuentro de la palabra, en esa lectura, no solamente es la lectura la que está allí, sino que detrás de esa lectura está un autor, está alguien que la inspiró y que la escribió. Y detrás de la lectura está la persona con la cual nosotros nos encontramos. ¿Y qué es lo que buscamos cada mañana? ¿Encontrarnos solamente con una lectura o encontrarnos con el autor de esa lectura? Y precisamente algo así aconteció con aquel eunuco. Él iba sabiendo de Dios, pero llegó un momento en que comprendió quién era Dios. ¿De quién dice esto la Escritura? ¿Lo dice acerca del profeta o acerca de quién lo dice? Y entonces en la Escritura se le reveló el autor a quien correspondía esa Escritura. Y entendiendo él, entonces pudo expresar, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, en pocas palabras, ¿qué impide que yo pueda creer en aquel de quien está hablando? En ese momento, más allá del saber, se dio el entendimiento. Dice el Señor, no se gloría el sabio en su sabiduría. Definitivamente este hombre de Etiopía era un hombre sabio. Para estar en el puesto de autoridad en el que se encontraba, debió haber sido un hombre muy competente,
muy sabio, erudito en aquellas cosas que él realizaba para estar a cargo de los tesoros de la reina. Podríamos ubicarlo en esa función. Pero dice la Escritura, aún en la sabiduría que él tenía, en esto gloríese, en que me entiende y me conoce, en que me comprende. Comprender y conocer. ¿Qué entendió? ¿Qué comprendió aquel eunuco? Que Jesús era el Salvador y entregó su vida a él. El objeto del devocional, el encuentro con la palabra de Dios, no solamente es la lectura, sino también el hecho de que podamos nosotros conocer. Y conociendo, entendemos y entonces transformamos nuestra vida. El lunes nosotros iniciamos con aquella reflexión práctica, sencilla, de que Él no recuerda nuestros pecados. Y si nosotros llevamos ese principio de la esencia de su carácter hacia nuestra vida, no recordando lo que nosotros fuimos, o simplemente no estando recordando a otros lo que fueron, vamos a poder establecer relaciones más bendecidas, relaciones más fructíferas entre todos nosotros. No te tengo que recordar lo que fuiste porque ya no lo eres. Hoy, por la sangre de Jesucristo, en este día el pasado quedó atrás y eres totalmente una persona nueva y diferente cuando en este día te levantaste para glorificar a Dios. Si puedes entender que el pasado quedó atrás en Él y que hoy es un día diferente en el cual Él no te juzga ni te condena, y menos tú te puedes condenar cuando Él te ha exculpado, entonces, hermano, podemos caminar, como dice el escritor a los Hebreos, y lo veíamos ayer, confiadamente. El apóstol Pablo a los Romanos lo explica de esta manera. Cuán bienaventurado, es decir, qué dichoso es el hombre cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el hombre a quien Dios no toma en cuenta su pecado. Esto no solamente debes de saberlo, sino debes de vivirlo, para que puedas caminar, como dice el escritor de Hebreos, en esa confianza por ese camino nuevo. Punto número 1 de lo que llevamos visto en esta semana es: Él perdona, olvida nuestros pecados y el pasado queda hacia atrás. Otra cosa importante que es meritorio ver, nos vamos a trasladar a la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Algo que es importante, no solamente Él olvida, sino también nos tiene paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dos cosas, perdón y paciencia, que es el título que nos guía en esta mañana. Él perdona y olvida. Y también, igualmente, tiene paciencia. Si nosotros en nuestras relaciones podemos llevar a la práctica estas dos características o estas dos cualidades, virtudes, más propiamente dicho, que Dios nos muestra a nosotros y nosotros de gracia igualmente recibida podemos darla a otros, luego entonces, hermanos, vamos a ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Qué hermoso es olvidar y dejar el pasado atrás. Y qué hermoso también es tener paciencia. Así como la paciencia que Él nos tiene a nosotros para que ese cambio se opere en nuestra vida y podamos ser transformados conforme a su imagen, conforme al Hijo de Dios. Así nosotros igualmente, en cada una de las situaciones de vida, ten paciencia, espera hasta ver la respuesta del Señor.
es paciente, dice el apóstol Pedro, para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué tienes paciencia en una situación? Porque quieres que aquello se resuelva. ¿Por qué esperas con paciencia en una petición? Porque estás aguardando en la respuesta de Dios. ¿Por qué esperas con paciencia a que haya un cambio en el hijo, en la hija, en el jefe, en el superior, en la familia, en la nación, en todo aquello? ¿Por qué? Porque esperas que la obra de Dios se manifieste y pueda encontrar uno con sus ojos ver la obra de Dios. ¿Qué hay más allá del perdón? Un Dios que olvida. ¿Qué hay más allá de la paciencia? Un Dios que espera para dar una vida nueva y una vida en plenitud en Él. Si esas dos características, esas dos virtudes de nuestro Dios, podemos nosotros entenderlas, no solamente saberlas, saber que Dios te perdonó y todo quedó atrás, entonces vas a poder caminar con confianza. Y esa misma confianza tú la vas a poder transmitir a otros. ¿Cuándo? Cuando olvides los errores, las ofensas, los agravios cometidos hacia tu persona, entonces aquello que fue fracturado nuevamente se volverá a unir por la confianza. ¿Cuánto tienes que esperar para eso? Lo mismo que esperó nuestro Dios para con nosotros. Si no has visto todavía esa obra de Dios en tu vida o en algún otro, esa obra llegará. Dos cosas: perdón que olvida y paciencia que espera. Y si, hermano, en este día nos podemos ir en nuestro caminar diario con estas dos reflexiones, olvidando lo que pasó ayer y esperando a que la nueva luz en la esperanza de Cristo se manifieste, luego entonces seremos plenamente bendecidos en Él. Que el Señor les bendiga nuevamente en este día. Si Dios quiere, nos encontramos como siempre hoy en nuestra congregación orando. Hay una porción en traducción de la Escritura que dice: el cielo gobierna. Se están moviendo poderes políticos, fácticos. Solamente la oración puede hacer posible que Dios traiga nuevamente su bendición sobre nosotros. Que el Señor les bendiga. Buenos días. Padre, oramos como cada mañana, Señor, rogándote tu bendición a nuestra vida. Padre, bendice desde el cielo, tennos paciencia, Señor, y caminamos en la confianza de que tú has perdonado entera y totalmente nuestros pecados, y que hoy es un nuevo día que se levanta, Señor, y que nosotros como hijos tuyos salimos como el sol en toda su fuerza. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor siga con ustedes, manifestándose para fortaleza en cada uno. Amén. Nos encontramos en la noche. Hagamos un esfuerzo de trabajo donde estemos. Vayamos a la casa de Dios a adorar su nombre y a rogar y a bendecir a nuestros hermanos. Dios les bendiga.